Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el 11 en México Social. Hoy es uno de esos días que uno festeja porque me permite no solo reiterar admiración, reconocimiento en el nombre de Arturo Martínez Nateras a esas generaciones que desde los 60s, probablemente antes del siglo pasado, lucharon por un México democrático. Lo que ha pasado en estos días de la elección en el Estado de México y Coahuila no sería imaginable sin esa lucha tenaz, valiente, enormemente riesgosa para ellos y para sus familias, y que finalmente dio cuenta de lo que tenemos hoy, una democracia, con sus problemas, con sus enormes retos, pero tenemos un México democrático que para aquellos que lo vivieron contrasta con el México autoritario, duro, que se vivió en el siglo pasado. En ese sentido, por eso agradezco enormemente a Arturo Martínez Nateras, amigo de muchos años, consejero, una persona que todos escuchamos y que hoy presenta una obra que tiene una enorme relevancia. La historia mexicana del siglo XX, 4 tomos, Los Rojos. Originario de Tuxpan, Michoacán, agitador y organizador comunista, dirigente estudiantil, secretario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, y una vida en la izquierda. Y hace poco me decía, hace unos momentos, una vida que tuvo enormes costos. El más visible para nosotros, 1,110 días de cárcel. Se dice rápido, pero vivir en la cárcel en esos momentos, en la cárcel del Estado, sin duda, es una experiencia que todos debemos reconocerle. Por eso, gracias Arturo por estar. Mario, qué gusto, te agradezco infinitamente. Y bueno, ¿qué te digo? Platícame, a ver, tu historia. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué promoviste esto? La izquierda mexicana del siglo XX está compuesta por 4 libros. Uno, una cronología y una definición de izquierda. El libro 2, los movimientos sociales de la izquierda mexicana del siglo XX, estudiantiles, la tendencia democrática, movimiento ferrocarrilero, la insurgencia electoral del 88, la conquista del Partido Comunista, el movimiento, el CEU, el movimiento del 99, la huelga larga de la UNAM. El 3 es la cultura y humanidades. Y el libro 4 es un diccionario biográfico que contiene 5,200 semblanzas. Leonel Posadas, que falleció, y yo hicimos una gira después de que ganó Fox y nos planteamos el tema: no ganamos el poder, no perdamos la memoria. Y nos abocamos. El objetivo era rescatar estas semblanzas biográficas de una corriente que ha dejado una huella inmensa en nuestro país. No es la historia de los comunistas, sino que es la historia de trotskistas, o sea, semblanzas de trotskistas, de guevaristas, de la corriente socialista mexicana, cuyo personaje principal es el general Francisco J. Múgica. Sí. La biografía de Cárdenas, la biografía de Cuauhtémoc, la biografía de Primo Tapia, de los michoacanos, protagonistas de los grandes repartos de la tierra, mártires como Isaac Arriaga,
Yo, Mario, estudié en una primaria pública que se llama Isaac Arriaga. Y te juro que nunca tuve la menor idea de quién había sido Isaac Arriaga, hasta que me puse a repasar. Y muy interesante pues la nomenclatura. Y para mí creció sobre todo la admiración en el general Múgica, porque fue fundador del diputado constituyente, el líder del radicalismo y el padre de la Constitución Social Mexicana. Participó en la fundación del Partido Comunista, porque él fundó el Partido Socialista de Michoacán con Isaac Arriaga, que fue el que lo postuló como candidato a gobernador, que ganó. Y cuando se constituye el Partido Comunista, en el 19, el Partido Socialista de Michoacán es uno de los núcleos que lo fundan. Bueno, esta es una semblanza para mí muy, muy, muy importante, pero ¿qué traemos? Traemos las de los trotskistas, que la escribió Manuel Aguilar Mora. Él colaboró directamente, pues es el mejor conocedor del trotskismo mexicano. Déjame preguntarte porque quiero enfatizarlo. El Partido Comunista vivió muchos años de ser clandestino, perseguido. Y hasta una fecha reciente se reconoció. Entonces, esa parte creo que muchos de los que nos están viendo no conocen y no saben la magnitud de la persecución. Y lo ves en las semblanzas, por ejemplo, de Valentín Campa, sí. En la semblanza de Hernán Laborde, que yo ahora le tengo una admiración multiplicada, porque Laborde condujo al partido de la clandestinidad a la legalización. Él mismo fue candidato, compitió contra Cárdenas, pero fue cuando el Partido Comunista fundó los grandes sindicatos de empresa, petroleros, electricistas, ferrocarrileros, y la expropiación petrolera no se puede entender sin el papel de los sindicatos. El reclamo, sus luchas, que fue al final lo injusto de la empresa, lo que lleva al general Cárdenas, inspirado por el general Múgica. En el libro del general Cárdenas, de Memorias, cuenta cómo venían de Altamira, que se iban cada 8 días a una casa a reflexionar, y en la pera el general le ordena al chofer que se detenga y se bajan él y el general Múgica, y ahí le dice: redacta el manifiesto, vamos a expropiar. Entonces, yo luego comparo, y ahora se habla mucho del error de Cárdenas de no haber nombrado a Múgica, lo cual es una coyuntura histórica muy complicada. Fue muy complicado. Vísperas de la Segunda Guerra, el papel de los militares. De los militares. De los sindicatos. De Lombardo. Los que deberían de haber apoyado a Múgica los dejaron solo, tanto Lombardo como los comunistas. Por eso es importante, déjame reiterar, lo que has escrito, lo que has convocado, porque esta es una escritura de muchas manos. Aquí tienes, y eso es parte de la riqueza del texto. Convocaste a los que todavía existen. Sí, claro. Bueno, Posadas y yo estuvimos publicando permanentemente una convocatoria
a que los sobrevivientes escribieran su propia semblanza. Y cuando digo los sobrevivientes, no solamente a los personajes, porque a los grandes líderes, a los activistas, al personal de los locales, de las oficinas, a los conserjes, a quienes mantenían en las escuelas de cuadros, en fin, obvio a los dirigentes. Posada se murió y entonces hay un vacío Sí. de editores de izquierda actualmente. Entonces, en general hay un déficit de editores actualmente y me agrada a mí mucho que la Dirección General de Libros, de Ediciones y Fomento Editorial de la UNAM está impartiendo cursos para formar editores. Bueno, ya traía yo esta idea, pero de una idea que era como un sueño de letras, pero de esa idea a llevarla a la práctica, debo de reconocerlo, fue Enrique del Val, era secretario general administrativo de la universidad, quien nos apoyó, convenció a Juan Ramón. Son desde Juan Ramón, el doctor Narro, el rector actual, Fox, Calderón, Peña y López Obrador. Pero el apoyo editorial, el sello de la UNAM. Es fundamental. Déjame ir a un corte, porque aquí está condensada muchas historias, como bien dice. Hay otros miles de personas que participaron, anónimos, que estaban ahí, que enfrentaron al poder en su momento, poder presidencial de su momento, y que no están aquí. Por eso también este programa es un reconocimiento y un homenaje a gente como tú y muchos de tus compañeros que arriesgaron todo por un México. Tú viviste la cárcel, otros fallecieron en la lucha. Y por eso hoy, cuando hablamos de la izquierda mexicana del siglo XX, de los rojos, es importante recordar, porque bueno, ya nos dirá ahorita Arturo, la memoria está aquí. Veamos qué piensa Arturo sobre continuar con la lucha de lo que mucho se dice aquí. Vamos a un corte y regresamos con Arturo Martínez Nateras en el reconocimiento a esta gran obra que él encabezó, coordinó, pero que sin duda es la expresión de muchos. Nuevamente, hay que tenerla, hay que verla, hay que recordar. Vamos a un corte. Estamos hablando con Arturo Martínez Natera, quien coordinó una gran obra, La Izquierda Mexicana. Historia, el libro que contiene a muchos que en su momento se llamaban, les decían, les dicen los rojos. Y en ese sentido, Arturo, tú tienes muy claro que también hay la historia de los que estuvieron en la guerrilla, los que han escrito incluso su propia historia. Es otra historia que se acompaña, pero háblanos de estas dos historias. Yo no sé si hablar de la guerrilla armada y los reformistas, como en su momento se dijo, demócratas que querían desde adentro, la parte de partidos. ¿Cómo ves esas dos historias? ¿Cómo las observas desde este libro? Bueno, precisamente mi propósito era o es participar en ese rescate de las biografías, de las historias. Muchos de los fundadores de la guerrilla fueron del Partido Comunista. Sí. Antes, al principio, pues en frente de calles, la revuelta de J. Guadalupe Rodríguez, que lo fusilaron por orden de calles, la ofensiva contra los maestros, la guerra cristera que es tan confusa y que la utilizó Calles para ejecutar comunistas.
muchos de los compañeros que participaron en el movimiento estudiantil, pues se desesperaron cuando estábamos en la cárcel, con la represión después del 10 de junio. Entonces empieza un movimiento guerrillero, pero que tiene su matriz en la Juventud Comunista. Fue una división de la Juventud Comunista. La guerrilla más célebre, la de Lucio Cabañas, pues Lucio fue miembro del Partido Comunista y mantuvo una relación permanente con el Partido Comunista. Pero yo lo que he tratado de rescatar es a toda esa playa. Están los guerrilleros, Sí. están. A veces yo discutía porque como que aparecían más por falta de participación de los otros compañeros. Pero bueno, está equilibrado. Ahora, rescatar. Mario, hay 700 mujeres. O sea que la lucha de las mujeres está muy escondida, perdida, hundida en el anonimato. Y desde que yo escribí mi libro sobre 68, dediqué un capítulo a la participación de las muchachas. Pero aquí la parte de la ilustración. ¿Te quieres mostrarlo? Son 30 retratos de 700 mujeres que hemos Recuperado su historia. incluido, porque luego están los 333 presos políticos desde las Islas Marías, todos los de las Islas Marías. Tomé como punto de partida el libro del doctor MacGregor del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Están todos los ejecutados y los masacrados, todas las masacres, desde la de 1941, el 23 de septiembre, contra los obreros de Fábricas Nacionales de Armas, 1 de mayo de 52, bueno, la cárcel de Campa, el movimiento ferrocarrilero, Otón, Rico Galán, Bieli, los del Mire, Condés Lara, etcétera. Y un capítulo, cuando presentamos el libro en Bellas Artes, vino un historiador ruso que ha escrito sobre América Latina en la Internacional Comunista. Y aquí viene un capítulo de mexicanos en la Internacional Comunista, entre ellos una mujer comunista michoacana que estuvo en la ICE, Cuca García, que ahora acaban de inscribir su nombre con letras de oro en el Congreso de Michoacán, gracias a una propuesta de tu amiga Núñez Ramos. Y bueno, poner en el centro, en general de la obra, los movimientos sociales. Acaba de emitir la CNDH una recomendación, 98/223, víctimas generales, donde incluye el caso del 68. Las víctimas en los movimientos sociales. Yo fui quejoso y soy, a quien responde, soy el número 663. Sí. Pero estamos en ese trámite de que se haga justicia. ¿Se puede hacer reparación del daño de lo que ustedes Se debe vivieron? hacer. Legalmente está en el texto de la recomendación de la CNDH,
Incluso le recomiendan a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión que destinen los recursos suficientes para el plan. Estamos hablando de cuántas gentes están incorporadas en esa sentencia. O sea, ¿cuántas gentes habría que restituir o reparar el daño? De acuerdo con esa recomendación, Sí. son 814, pero queda abierta. A los que se incorporan. Lo que vale para mí, vale para todos los presos políticos. Vale para los 333 y sobre todo para los del 68, pero sin excepción. Entonces yo lo que estoy planteando es que se nos asigne una compensación por día de cárcel bajo el lema vale tanto o más un preso político que un presidente de la República. O sea, que se les dé lo que gana el presidente. Entonces, por día. El salario del presidente, un día de cárcel, un día de salario. Y pensión. Yo, por ejemplo, María, tengo 83 años. Por fortuna estoy bien. Pero no tengo pensión, no tengo ningún tipo de seguridad social, no. He dedicado mi vida a la lucha y a construir ideas y construir organizaciones. Digo, yo fui a algunos de tus alumnos que tuve la enorme suerte de contar con tu consejo, orientación, también regaño, ¿no? De que teníamos que ser mucho más, ser más audaces. O sea, que mira el programa, Arturo. Déjame primero reconocimiento. Este es un libro que tenemos que tener y revisar y dar cuenta que la historia es una historia también de contradicciones, de dolor, de esfuerzo, pero también de un grupo amplio, de generaciones que lucharon, como seguramente están luchando ahorita. Me quedo con la pregunta, pero será para otro programa. Porque, como bien dices, no lograron el poder, pero están recuperando la historia. Hablemos en otra ocasión sobre la agenda para construir el poder que ustedes planteaban, imaginaban, soñaban, cuando tenías 20, 30, 40, 50, porque bueno, toda la vida la has luchado. Nuestro reconocimiento, Arturo, nuestro agradecimiento, y gracias por presentarlo aquí. Cuando me invites, vengo. Para que platiquemos. Termino con una cosa. Dime. La huella más profunda de la izquierda mexicana es cultural. Esa creo que es una reflexión que hay que ampliar eso. Culturalmente nos debemos también a la lucha de la historia, a la lucha de los rojos, como bien escribió todos los que están aquí. Gracias, Arturo. Gracias, Mario. Felicidades y gracias a ustedes por acompañarme. Buenas noches.